versículos 9 al 11. Vamos a dar lectura. Efesios capítulo 1, versículos 9 al 11. Vamos a leer la palabra de Dios en esta hora. Amén. Entre tanto que van encontrando, hermanos, terminado el culto daremos algunos anuncios con respecto a la convención, también con respecto a la vigilia, con respecto a la actividad que tenemos los domingos cada mes, primer domingo de mes. Así que, hermanos, vamos a estar muy dispuestos en todo esto. Amén. Gloria al Señor. ¿Han encontrado todos, hermanos? Libro de Efesios capítulo 1, versículos 9 al 11. Vamos a dar lectura a la palabra del Señor en esta mañana. Amén. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera: dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Amén. Verso 11 todos. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad. Amén. Gloria al Señor. Digamos gloria a Dios, hermanos. Gloria a Dios. Tomen asiento, tengan la bondad. Gloria a Dios. Vamos a meditar en la palabra de Dios bajo un tema, y es: su propósito es mi salvación. Amén. Repita conmigo, por favor: su propósito es mi salvación. Amén. Gloria al Señor. Su propósito es mi salvación. Hermanos y amigos que están aquí, y aun quienes nos escuchan a través de la internet, permítame decirle, las cosas valen por el propósito que tienen. Así que cada elemento que está alrededor suyo, cada evento, cada circunstancia, cada cosa que está alrededor nuestra, vale a partir del propósito que tiene. Amén. Así que hay cosas de mucho valor porque su propósito es muy grande. Amén. Hay elementos de mucho valor porque son vitales, son importantes. En este tiempo que estamos viviendo de esta pandemia, todo lo que tiene que ver, hermanos, con cuestiones de salud, de prevención, van tomando una importancia muy alta, una relevancia muy alta. Así que las cosas a partir de el propósito que cumplen, eso les da un valor grande. Permítame en esta mañana, yo me voy a atrever esta mañana aquí a tratar de hablarle muy por encima de todo lo que ha sido lo que Dios ha trazado para que usted y yo seamos salvos. Así que le voy a hablar esta mañana muy por encima, le voy a hablar de 1600 años de historia, 40 escritores, le voy a hablar de un plan que viene desde el Génesis, termina en el Apocalipsis. Amén. Y cuando digo termina en Apocalipsis, no es porque termine ahí, es porque ahí se cuenta toda la historia de lo que viene al futuro nuestro. Amén. Amén, hermanos. Digamos gloria a Dios. Digamos gloria a Dios. Así que, hermanos, vamos a hablar un poco de todo lo que Dios ha trazado para nuestra salvación. Y yo quiero invitarle en esta mañana, y mi objetivo en esta mañana es que usted entienda que a lo que usted y yo a veces nos hace, yo no diría que descuidamos, pero a veces nos hace falta darle más valor. A veces con los años como que nos tranquilizamos. Amén. Yo quiero en esta mañana que usted entienda todo lo que Dios ha trazado para salvarlo a usted.
para que también usted entienda, hermano y amigo, que el ser humano que no llegue a la salvación de su alma tendrá que reconocer que él despreció un plan increíblemente grande. Si Dios hubiese llegado anoche, en esta mañana mucha gente tendría, hermano, ya en su estado, ya no humano, sino espiritual, tendría mucha gente que decir, me perdí. Permítame decirle, todos aquellos que no alcancen a dimensionar lo que Dios ha hecho por ellos, un día tendrán que decir, ¿para qué los millones en la vida? ¿Para qué fui el hombre más rico del mundo si perdí mi salvación? ¿Para qué fui el profesional más destacado del mundo si perdí mi salvación? ¿Para qué viví en el placer de la vida si perdí mi salvación? ¿Para qué conquisté tantas cosas y triunfos en el deporte si perdí mi salvación? Y cuando muchos estén ante Dios un día, entonces escucharán una voz que les dirá, necio, todo lo que proviste en tu vida, lo que lograste en tu vida, no te llevó a nada. Lo más importante, lo descuidaste y lo perdiste. Amén. Así que, hermanos, todo ese plan de Dios salvarnos solo tiene un beneficiario. Y ese beneficiario es, señálese así, así. Diga, yo. Qué bueno que uno lo diga, yo. Todo lo que la Escritura habla es para usted. Así que cada mensaje le contamos por pedacitos, la redención, la justificación, la gracia. Pero yo hoy voy a tratar de hablarle de todas ellas juntas un poquito. Amén. Hermanos, solo hay un beneficiario del gran proyecto de Dios, desde la caída del hombre hasta la eternidad, y es el ser humano. Y cuando digo el ser humano, es usted que está aquí y los que me escuchan a través de la internet. Son ustedes, soy yo, es usted, es cada persona. Desde que el ser humano pecó en el huerto del Edén, Dios trazó un plan para rescatarlo. Aleluya, aleluya. Y déjeme decirle, hermano, y aquí va el primer punto. Cuando nos detenemos a mirar desde la creación, cuando miramos el orden de la creación, cuando miramos cada elemento en la creación y luego miramos en qué día Dios creó al hombre y cómo lo colocó en el huerto del Edén y cómo lo favoreció, usted tiene que reconocer y decir, toda la creación giró en torno al hombre. Toda la obra creadora de Dios giró para ayudar al hombre a que estuviese mejor. Vea, hermanos, cuando uno mira todo lo que Dios diseñó, el cielo, la tierra, el mar, el sol, cada estrella, la luna, el agua, el oxígeno, usted dice, wow, mire qué duro es respirar con esto, hermanos. Qué difícil. Pero gracias a Dios que Dios diseñó, hermanos, que el oxígeno para nosotros era gratis. ¿Usted se imagina diario pagando la cuota suya de oxígeno? ¿A dónde estaríamos? Pero déjeme decirle, hermano, Dios todo lo preparó para usted y para mí. Así que cuando usted mira el Génesis
y mira los primeros capítulos del libro de Génesis, usted va a encontrar Génesis 1 y 2, Dios contándole al ser humano cómo Dios creó todo. Hermano que de pronto no lee la Biblia, le quiero decir, deténgase un momentico, lea la Biblia para que contemple las maravillas que Dios ha hecho por usted. Amigo que está aquí en esta mañana, deténgase a leer la Biblia un momento y saque tiempo para leer y decir, wow, pero todo esto se lo debo a Dios y lo preparó por mí, para que yo estuviese bien, para que yo viviese bien. Ese sol amaneció hoy ahí para mí. Aleluya. Ese mar está ahí para mí, hermano. Esa luna está en la noche allá cumpliendo su función para mí. El oxígeno que produce, hermano, este universo y el sistema que nos brinda es para mí. Uno tiene que decir todo para mí. Amén. Cuando usted mira, hermanos, cuando miramos ya dejando la creación, cuando el hombre peca, allá en el Génesis, cuando se nos habla de la caída del ser humano, el hombre se rebeló contra Dios. El hombre pecó contra Dios. El hombre desobedeció a lo que Dios había dicho. Pero desde allá, Dios en el capítulo 3, verso 15, le hace una promesa a Adán y una promesa a Eva. Y en la promesa les dijo, un día, el diablo que los hizo caer a ustedes se darán cuenta lo que va a suceder con él y se darán cuenta que su cabeza será pisada. Quizás él tratará de hacer algo, pero se darán cuenta que él va a ser destruido, que su senda va a ser llevada a nada y que lo que hizo con ustedes, un día se levantará la oportunidad para que el ser humano pueda volver a decir, ahora soy libre, ahora soy salvo, ahora volví a mi estado donde un día había llegado como Dios nos había creado. Dios les hizo esa promesa en Génesis 3:15 y Él les dijo, pondré enemistad entre ti y la mujer y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Así que, hermanos, cuando usted mira la caída del ser humano, ya Dios está saliendo al paso a decir, voy a hacer algo con ustedes. Tengo un plan y aunque el plan se va a ir construyendo en el proceso, tengan la esperanza que ustedes tienen la oportunidad de salvación. Amén. Amén. Así que Dios trazó ese plan, hermano, y lo cumplió en el transcurso de la historia y lo ejecutó con Cristo en la cruz del Calvario. Cuando Él vino, murió y resucitó por nosotros. Cuando Él ha hecho lo que ha hecho, tenemos que decir, wow, ahí está ese plan. Amén. Amén. Así que Dios, una vez más, ahora el hombre peca, primero lo coloca en el huerto y se lo prepara todo para él. El hombre peca, desobedece y es cierto que haya la consecuencia del pecado, pero también es cierto que Dios entonces elabora un plan para decirle, pero no te voy a dejar caído, no te voy a dejar en tu estado, te voy a levantar. Aleluya. Y usted y yo tenemos que decir ese día, esa promesa, hermano, que Dios hizo. Desde allá, desde el Génesis, la hemos visto nosotros cuando Cristo vino a este mundo. Gloria al nombre de Jesús. Allá venció al diablo, allá venció las potestades. Allá en la cruz del Calvario venció a los gobernantes de las tinieblas, pero para nosotros nos resplandeció la luz del Evangelio de Jesucristo. Gloria al nombre de Jesús. Amén. Cuando nosotros, número 3, cuando nosotros miramos todas y cada una de las doctrinas del plan de salvación, y esta mañana mencionaba algunas, cuando usted mira la redención y lo que ella significa,
dejar libre a los esclavos, ir a rescatarlos del mercado de los esclavos. Eso éramos usted y yo, esclavos. Cuando usted mira la justificación, déjeme, yo se las cuento así facilito. Cuando usted mira la justificación, declarar inocente a un culpable. Y usted dice, wow. Cuando usted mira la propiciación, ser propicio, cuando subieron al templo el fariseo y el hombre pecador, el fariseo dijo, Señor, doy gracias porque yo oro, porque yo ayuno, porque yo voy a las vigilias, porque yo diezmo, porque yo soy fiel en todo. Pero por ahí había un hombre que en su oración dijo, Señor, yo no soy nada de eso. Sé propicio a mí que soy pecador. La propiciación es decirle a Dios, Señor, hazlo tú todo porque yo no puedo. Señor, te toca a ti porque yo no puedo hacerlo. Eso es ser propicio. Usted no puede, pero Dios dice, pero yo lo proveo todo. Aleluya, aleluya, aleluya. Cuando usted mira la gracia, todas esas son doctrinas del plan de salvación. La gracia, ¿qué es? El favor hecho a los que no lo merecen. Hermano que está aquí esta mañana, usted no merece salvación. Y si mira para acá adelante, tampoco. Y si busca cualquier ser humano, tampoco. La gracia es el favor hecho a un indigno. Eso es la gracia. Si usted mira, hermanos, en esta mañana el perdón consiste en que una persona que es culpable se le perdonan todos sus actos. Si usted mira la reconciliación consiste, hermano, esta reconciliación es impresionante. Porque si yo pongo a Miguel como ejemplo y yo lo ofendo a él, ¿quién creen ustedes que debe buscar la reconciliación? ¿Quién? Yo lo ofendí. Pero esta reconciliación, hermanos, se dio de manera inversa. Nosotros le fallamos, nosotros le ofendimos, nosotros hicimos todo contra él. Y él vino y nos buscó a nosotros y dijo, y vengo a ponerme en paz contigo para que tú tengas paz conmigo. ¿Qué decimos nosotros cuando alguien nos hace algo? ¿Qué dice usted? ¿Qué dice usted cuando yo la ofendo a usted? ¿Qué espera usted? Que yo vaya donde usted. Pues yo la ofendí, ¿verdad? Y eso no es que lo diga ella, eso lo digo yo y eso lo dice ella, ella, todo. Uno dice, es que ella me ofendió. Que se pase por aquí. Pero hermano, usted no pasó por ahí. El que vino por aquí fue el dueño del cielo y de la tierra y dijo, es que yo quiero reconciliarme con ustedes. Amén. Y lo lindo de esto es de que Dios, de que ustedes me ofendieron a mí. Es que ustedes me ofendieron, pero yo vengo a reconciliarme con ustedes. Hermano, cuando usted empieza a mirar esto y luego mira la sustitución. Otra doctrina del plan de la sustitución. La sustitución es que Dios fue a la cruz como sustituto. Así que William tenía que morir, pero él fue a la cruz para sustituirme y dijo, quédate allá tranquilo, no te preocupes, yo voy a ir a la cruz por ti. Wow, hermano, wow. Yo no sé si usted entiende un poquito esto, hermano. Yo no sé si usted entiende un poquitico esto, hermano. Pero uno tiene que decir, wow, ¿por qué yo soy así? Porque a mí Dios tiene que rogarme
Pero sigamos, hermano. Yo le dije que le iba a hacer un recorrido de 1600 años y tengo 45 minutos. Amén. Así que tengo que seguir. No nos quedemos en una, después hablaremos. Hermanos, el Señor viene a este mundo y vive aquí para enseñarnos a vivir. Otra vez por el hombre. Te voy a enseñar a vivir para que tú vivas bien. Y si aprendes eso, me vas a agradar. No solo vive aquí, se va al Calvario. Hermano, en el Calvario Cristo fue como sustituto por usted y por mí. Y yo cuando les decía esta mañana, yo cuando leo todo el plan, a mí me encanta el plan de salvación. Cuando yo miro todo lo que Dios hizo, hermanos, usted dice, wow, el Calvario, el justo por los injustos, se vino y se hizo hombre y entró a este mundo por mí. El que es trascendente se hizo inmanente por mí. El que no tenía que hacerlo, al que yo no puedo pagarle, lo hizo por mí. Pero fue al Calvario, murió en el Calvario con la peor muerte. La muerte más trágica que se le pueda dar en aquel entonces, lo peor que había para un criminal era la cruz del Calvario. Y creo que si esa muerte estuviera hoy vigente, yo creo que eso sería de las peores muertes. Solo piensa en ese escenario que una persona culpable de cualquier delito lo pongan en una plaza pública, le quiten la ropa, lo dejen a la mirada de todo mundo, luego con sus ropas jueguen con ellas, las tiren en apuesta. Luego pase a alguien y él tiene sed y entonces le dan vinagre, lo cuelgan en la cruz, le ponen clavos, le colocan una corona de espinas y se burlan, le dan latigazos en su cuerpo. Hermano, si usted mira eso, hoy 2000 años después sigue siendo una muerte, la peor muerte, la muerte más bárbara, pero tiene uno que decir, por mí. Tiene usted que decir, por mí lo hizo. Pero cuando uno sigue un poquito en la historia, no solo fue a la cruz y murió, la peor muerte, resucitó de entre los muertos por usted y por mí. Aleluya. Diga gloria a Dios, hermanos. Diga gloria a Dios. Hermano, resucitó de entre los muertos para que usted y yo tengamos salvación y oportunidad y la esperanza de que si Él resucitó, nosotros resucitaremos. Déjeme decírselo otra vez, por usted y por mí. Amén. Cada una de estas doctrinas y otras que nos faltan ahí, el arrepentimiento, el bautismo, y cuando usted mire todas y cada una de ellas, usted va a decir, por mí. ¿Por mí lo hizo? Sí, por ti lo hizo. Toda esa obra maravillosa y la profundidad que hay en cada una de ellas, hermano, que nos emociona, que nos impacta, que nos hace llorar de admiración y de gratitud. Yo no sé si usted llora de gratitud. Yo no sé si usted es de los que se detiene un momento y se arrodilla a orar y le dice, Señor, pero todo ese plan por mí. Y Dios diciéndole, por ti lo hice, para que tú seas salvo, para que todo eso había que hacerlo, porque tu pecado fue tan grande que alguien tenía que sustituirte en la cruz. Tenían que perdonarte porque si no, no pasarás la línea que divide el cielo de la terrenal. Allá no puede entrar nadie que lleve culpa. Todo eso había que hacerlo porque alguien tenía que satisfacer la justicia de Dios. Todo eso había que hacerlo porque si no era así, tú seguirías siendo esclavo. Hermano, el que nos tenía cautivos se dio cuenta, hermano, que abrieron la puerta de la celda donde
donde usted y yo estábamos y nos dejaron salir. Por eso usted puede venir a este culto, cantar, alabar, adorar a Dios, servir a Dios. Y el diablo, aunque no quiere, tiene que verlo cantar a usted y adorar a Dios. Oh, aleluya.